Hasta hoy hemos creído que la vida es lo que nos sucede, así como que la vida es algo que ya está determinado, fijo, y estamos equivocados. En parte sí es lo que nos sucede, pero mucho más importante y relevante es qué hacemos con lo que nos sucede, porque finalmente los mismos estudios, las mismas investigaciones científicas han demostrado que no somos víctimas del mundo que vemos, sino creadores activos de nuestras experiencias. Y esto es a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, lógicamente que nuestras acciones también van a crear esta realidad que vemos como mundo. En sí, podríamos decir que la vida es como un guión. Viene un productor de cine o un escritor, empieza a escribir un guión donde va seleccionando la trama o el papel principal de lo que va a tratarse en la película, va buscando los personajes y viene luego el desarrollo. Eso sería un guión. Y prácticamente así es la vida. De eso se trata hoy este video, de cómo cambiar el guión de tu vida, porque como dije hace rato, no somos víctimas del mundo, somos creadores de nuestra realidad. Y veremos cómo es que nosotros mismos nos hemos formado este guión de vida que hoy tú puedes estar viviendo desde el sentirte víctima ante ciertas circunstancias que puedas estar viviendo, bien sea un despido injusto de tu trabajo, una ruptura de pareja muy abrupta, la pérdida de un hijo, todo lo que nos acontece es prácticamente ese guión que nos formamos cuando venimos al mundo. Y te explico bien cómo es esto. El guión no lo formamos en la infancia. Cuando nosotros venimos al mundo, nosotros vamos a vivir situaciones en nuestro hogar que nos van a ir determinando patrones de comportamiento, estrategias de cómo ese niño va a poder afrontar las dificultades o disfuncionalidad de su hogar. Vamos a ir teniendo ciertos patrones y límites mentales, todo por esa heredad que recibimos en nuestra infancia. Así también vamos nosotros adquiriendo la forma de relacionarnos. Es decir, nuestro entorno primero, que es nuestro hogar, nos va a vender, por así decirlo, ese modelo de cómo comportarnos, de cómo relacionarnos con los demás, de cómo vamos a pensar, de cómo vamos a actuar. Y todo eso que el niño vive en su primera infancia es lo que hoy actualmente se le conoce como programación. Simple y sencillo porque el niño va viendo cómo se va relacionando mamá y papá y para él se le introyecta un guión, ¿verdad? De cómo se relaciona el hombre con la mujer, ¿sí? Digamos, de cómo se relacionan los hermanos entre sí. Eso va a ser un guión que el niño va tomando, adaptando de cómo él se va a relacionar luego hacia afuera con los amigos, con las amigas. Y es así como nosotros en nuestro hogar recibimos esa programación. Y desde eso aprendido en nuestros primeros 7, 9 años, es que nosotros vamos a funcionar en nuestra vida adulta. ¿Por qué? Porque el niño aprendió de esa forma y de una manera casi lineal y automática
pasa a funcionar en su vida adulta. Entonces, ¿qué sucede? Que nos quedamos anclados en ese guión que aprendimos en la infancia, ¿ok? Que si, por ejemplo, mamá decía que no había que tener amigos, ¿ok? Entonces, hoy de adulta soy una persona que no tengo amigos o me cuesta hacer amigos. ¿Por qué? Por esa programación recibida. O si yo era un niño o una niña que peleaba mucho y no tenía yo, digamos, llamado de atención por parte de mis padres ni nada, así que crecí, ¿verdad? Que soy una persona que me relaciono con los demás, que peleo constantemente, que me llevo mal con los demás, ¿ok? Entonces, ese guión de vida que nosotros nos formamos por el estereotipo o patrón del entorno en el que vivimos es un guión que nos va a funcionar, pero cuando estamos niños. ¿Qué sucede? Que llegamos a nuestra edad adulta y seguimos pretendiendo estar desde ese guión, y es cuando la vida se nos dificulta. Veamos que este guión también conlleva un lema o mandato familiar. ¿Cómo así? Mandatos hay muchos, unos que son implícitos, o sea, que únicamente por verlos ya los estamos repitiendo o haciendo, y otros porque se nos dijeron. Por ejemplo, en familias donde dicen, bueno, es que todos los varones tienen que ser abogados como papá. Eso es un mandato familiar. Y entonces, cuando adulto, aunque no le guste la abogacía, tiene que estudiar eso porque es un mandato que viene dado por la familia. Otro es, las mujeres deben de casarse temprano, porque ya después de los 30 años es como que las dejó el tren, ¿no? Entonces, hay ese mandato que sí o sí la mujer tiene que casarse temprano, tener hijos y bueno, y no trabajar, porque ese es el esquema, ese es un mandato que hay a nivel familiar. ¿Qué sucede? Que cuando llegamos a nuestra edad adulta y hemos cumplido hasta cierto punto esos mandatos o patrones familiares, empezamos a sentir que la vida no nos es suficiente, que hay algo que necesitamos, que hay un gran vacío, que creemos que no estamos viviendo nuestra propia vida. Y efectivamente así es, no estamos viviendo nuestra propia vida porque hemos quedado anclados en ese guión de vida que se nos formó en la infancia. Por ejemplo, vengo acá al tema, por ejemplo, de las heridas de infancia. Si un niño fue abandonado emocionalmente, o sea, él vivió un abandono, el hecho que mamá estuviera trabajando, que papá también estuviera trabajando, aunque no lo hayan abandonado físicamente, sí fue abandonado emocionalmente. Quedaba con las tías, quedaba con la abuela, quedaba con la empleada, pero el niño se siente abandonado. Ese es un sentir, eso es algo que quedó grabado en él como parte de esa herida de abandono. ¿Qué sucede? Que cuando adulto, él o ella, si fuese niña, va a estar desde esa vivencia de la herida de abandono. Pero eso fue parte del guión, de lo que vivió cuando infante. Y cuando adulta, aunque nadie la haya abandonado, va a sentirse como un miedo inconsciente que si las parejas la dejen, que si los amigos no quieran tener amistad con ella, y entonces sigue funcionando, valga la redundancia, en función de ese guión que se formó cuando niño. Y es allí donde se nos dificulta avanzar en la vida, precisamente porque no estamos viviendo nuestra propia vida, sino que estamos desde ese guión programado en la infancia. Entonces,
¿Qué sucede? Que estamos viviendo en automático, estamos viviendo desde repeticiones de situaciones infantiles que hoy por hoy, ya siendo adultos, no son, digamos, suficientes. Son conductas, son hábitos totalmente obsoletos, porque, por ejemplo, dentro de lo que son las estrategias de afrontación, tenemos que el niño, cuando se sentía en esa carencia de ese abandono, ¿verdad? Emocional, pues podía agarrar tal vez un peluchito y entonces ahí se sentía medio acompañado. Pero hoy adulto no puedes andar con un peluchito ahí para sentirte acompañado. Entonces, esa estrategia de afrontamiento o mecanismo de defensa ya no es útil cuando somos adultos. Y es cuando definitivamente sentimos que ya no sabemos cómo avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque ese guión se quedó obsoleto y es necesario cambiarlo. O sea, para ello hay que hacer ciertos procesos para poder salir de ese automatismo desde el cual hemos estado viviendo, desde ese guión que se formó en nuestra infancia. Bien, para poder salir de ese automatismo o de ese guión, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer varios pasos, por así decirlo. Sin embargo, podemos ver que el salir de ese automatismo es lo que hoy por hoy, tal vez has escuchado la palabra despertar. Eso significa salir de esa hipnosis en la que hemos estado, desde esa repetición del niño siendo ya adultos y despertar, crecer, madurar. Y esto es un proceso que se nos exige, sí o sí, se nos exige para poder avanzar por la vida. Si bien a esta altura tú puedes tener 30, 40, 50 años y no has hecho un camino de crecimiento personal, ten por seguro que sientes que estás estancada en tu vida, que no sabes qué hacer con ella, ¿sí? Simple y sencillamente porque, como dije al principio, hemos creído que la vida es lo que nos pasa. Ok, entonces, como no me está pasando nada, porque yo estoy estancada, estoy aquí paralizada, siento que la vida es la que se paralizó. No, la vida continúa. El que esté estancado es el que no está haciendo un trabajo de crecimiento personal, un trabajo de sanación interior para poder pasar de ese niño herido, estancado que tenemos todos a este adulto que hoy por hoy elige hacer cambio en su guión de vida, que se da cuenta que tiene el poder de decisión y de elegir cómo responder ante ciertas circunstancias de la vida y no seguir respondiendo como ese niño que fue herido, ese niño que fue abandonado, ese niño que fue rechazado, ese niño que fue humillado, sino ya desde el adulto poder reaccionar o poder accionar desde una versión totalmente diferente. Entonces, a eso es lo que le llamaríamos el hecho de despertar, de desaprender todo lo mal aprendido que tuvimos en la infancia, porque hoy por hoy ya no somos esos niños y tenemos el poder de elección que hemos olvidado porque creemos que la vida es estática y no, la vida tú la vas construyendo poco a poco con tus acciones, con tus elecciones. Entonces, es totalmente absurdo que hoy por hoy, ya a los 40, 50 años, sigamos echándole la culpa a papá, a mamá, al vecino, al jefe, a la pareja, de que son los responsables de que me está yendo mal en la vida. No,
Cada uno es el responsable de su propia vida. ¿Por qué? Por todas las elecciones que ha hecho. Y si no ha elegido, también eso es elegir. Elegir no hacer nada, elegir no crecer, elegir no cambiar. Eso también es elegir. Entonces, el día de hoy, mi tema es más que nada una invitación a que salgas de lo automático que hasta hoy has creído que es así la vida. Y la vida la tienes que ir construyendo con tus decisiones, con tus cambios personales. No podemos esperar nada nuevo y diferente haciendo más de lo mismo. Bien, decía que para hacer el cambio del guión tenemos que despertar, desaprender, salir del automatismo, empezar a observarte, ¿sí? A observarte porque muchas veces simplemente reaccionamos y ni cuenta nos dimos o hicimos alguna mala conducta y ni cuenta me doy porque lo hice en automático, porque es parte de la programación infantil. Hice un berrinchito y es parte de esa programación infantil. Entonces, es el observarte, porque muchas veces puedes preguntarte, ¿por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné de esta forma? ¿O de dónde viene esta forma de reaccionar? Yo bien pude haberlo hecho de otra forma. Empezar a observarte y autoindagarte, o sea, preguntarte, ¿para qué hice eso si al final yo decía que no quería hacerlo? ¿Ok? Entonces, es empezar a buscar esas respuestas en ti mismo, en ti misma, porque nadie va a construir tu vida. Eres tú quien construye tu vida a través de tus elecciones. Y repito, ya sea que elijas diciendo, sí, decido esto, o ya sea que elijas no tomando ninguna decisión, ninguna elección, también eso es elegir. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Bien, tenemos que una de las o de los puntos medulares para este cambio de vida es el saber que tienes el poder de elegir de nuevo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hasta hoy, desde esa programación infantil, has estado repitiendo más de lo mismo que hacías cuando niño, más de lo mismo de lo que viste en casa. Y no quiere decir que todo lo que hayamos visto en casa sea malo, sino más bien de que tomes conciencia de que muchas de las cosas que podía haber hecho mamá o papá o alguno de los digamos, de las autoridades con las que nosotros nos creamos, no necesariamente son aspectos positivos. O sea, un ejemplo, si mamá era muy colérica y era de la que aventaba los trastos, pues eso definitivamente tú puedes verlo y tienes el poder de cambiar eso. ¿Cambiar cómo? Observando de dónde viene ese enojo o de dónde viene ese malestar. ¿Para qué me estoy enojando de esta forma si tal vez no es tan relevante lo que pasó y estoy tirando los trastos? O sea, es empezar a observarte, no a criticar a mamá, no a criticar a papá, sino observarte que estás repitiendo esa conducta y que, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Estás enojada? ¿Cuál es el enojo? Revisar ese enojo, trabajar ese enojo y empezar a desmontar esa conducta automática. Eso se llama elegir de nuevo, que lo puedes hacer totalmente diferente. Y desde ahí empezamos a reescribir nuestra historia. ¿Qué quiere decir? Aspectos que yo me estoy dando cuenta que mamá lo hacía y que no son tan sanos, yo puedo empezar a cambiarlo. No juzgando a mamá, vuelvo y repito, sino cambiando en mí
poco a poco esos aspectos. Y desde esa forma yo voy reescribiendo mi historia y creciendo emocionalmente. ¿Cómo podemos hacer cambio también del guión de vida? Adoptando una nueva mirada ante todo lo que acontece en nuestra vida. Porque como bien dije, nosotros hemos creado este guión de vida de la infancia. Y esto va mucho más atrás y lo vamos a ver posteriormente, que todo ha sido escogido por ti de manera consciente o inconsciente. Tu alma escogió vivir esas situaciones en tu infancia, ¿sí? Y es un guión que vino determinado para que tuvieras cierto aprendizaje. Entonces, la nueva mirada es aprender a ver que todo lo que he vivido en la vida, por muy doloroso, por muy difícil que sea, ha sido un tema de aprendizaje. Puedan decir, ok, ¿y qué pasa si yo fui una hija que me votaron, me dieron en adopción? ¿Cuál es el aprendizaje? Sí, no lo vemos así desde el ego, no podemos ver qué aprendizaje puede tener esa situación dolorosa que viviste, como es el saber que de niña o niño no tenías esa madre que te abrazara, que te contemplara, que te diera el amor, calor, cuidado, protección que necesitaba. Pero ¿qué hizo de ti ese hecho de no tener a la madre? Pudo haber hecho de ti una persona totalmente resiliente, autosuficiente, una mujer o un hombre que es muy fuerte ante los embates de la vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros buscamos la parte positiva, por así decirlo, de cada evento doloroso o difícil que vivamos en nuestra vida, vamos a adquirir una mirada compasiva y amorosa. Y de esa forma, la vida también nos va a ver de manera compasiva y amorosa y vamos a ir creciendo internamente, aceptando todo tal como ha sido, porque la vida no nos va a dar algo que sea mucho mayor a lo que nosotros podemos resistir. Aparte que, como bien dije en un principio, este guión de vida, de esa vida que hoy por hoy estás viviendo, tú misma lo formaste, tú misma lo planeaste. Que no te acuerdes, esa es otra cosa, pero desde un plano mucho más alto, tú lo planeaste. Y cuando empiezas a ver la vida en todo su esplendor, desde una mirada amplia y suficiente, te vas a dar cuenta de que efectivamente todo lo que hasta hoy has vivido, eso doloroso, es lo que te ha hecho la persona que hoy eres. Claro está que si te has posicionado desde ese guión de víctima, porque todo el mundo me hace, porque solamente yo soy la pobrecita, solo a mí me pasan las cosas, lógicamente, pues estás en un guión totalmente obsoleto, anclado en ese niño que necesita salir cuanto antes de ese rol de víctima que no te conduce a nada. Cuando ampliamos la mirada para ver esto como un aprendizaje, la vida nos trata de manera amorosa. Bien, vamos ahora a una parte que es la que te decía, que la formación de nuestro guión de vida que formamos en la infancia a través de ese entorno tiene su origen en algo mucho más grande que nosotros mismos. Tiene su origen en un plano espiritual. Y voy a empezar a hablar por la ley de correspondencia. El universo
tiene 7 leyes fundamentales, 7 leyes o principios fundamentales que creamos o no en ellos, estos principios funcionan sí o sí en nuestra vida y en todo el planeta. La ley de correspondencia habla claramente que a como es arriba, es abajo, a como es adentro, es afuera. ¿A qué se refiere con esto de a cómo es arriba, es abajo, adentro y afuera? Con que prácticamente es un reflejo, ¿sí? Un reflejo. Y cuando hablamos de arriba, está hablando del plano espiritual, está hablando del cielo, está hablando del universo, ¿sí? Esa es la parte de arriba. Y al hablar de universo, estamos hablando de energía. La parte de abajo es la parte de la materia, es la parte física nuestra, ¿sí? La vida de los seres humanos, hechos materia, hechos cuerpo. Entonces, vemos que esta ley dice que a como es arriba, es abajo. Y a como es adentro, es afuera. Somos un reflejo y nosotros sacamos hacia afuera, por eso es a como es adentro es afuera, sacamos afuera para proyectar, para ver ahí afuera aspectos que son nuestros, pero empezando por el orden de arriba hacia abajo, lo que nos dice es de que si a como es arriba es abajo, tomemos de referencia el abajo, que es lo que nosotros conocemos porque vivimos en esta vida, porque pues, decimos que pensamos y que nos acordamos, tenemos una mente que nos ubica, que estamos aquí en la vida. Entonces, ¿qué sucede? Si así aquí en la vida nosotros hemos formado este guión o esta programación desde la que estamos viviendo, por situaciones que vivimos nosotros en nuestro hogar, en nuestra infancia, esto nos lleva a profundizar que como seres espirituales que somos, como seres espirituales que somos, somos almas que hemos descendido a la tierra, que hemos venido a experimentarnos a la tierra. Por tanto, como almas, planificamos nuestra venida a la tierra y con un propósito, ¿sí? El propósito de ser feliz en primera instancia, el propósito de sentir, porque como espíritus, allá todo es de una sola vibración en cuanto a que todo es amor, todo es tranquilidad, todo es paz, todo es bondad para podernos experimentar desde la dualidad, que sería la parte contraria, es que venimos a la tierra. Pero así como ahí arriba se planificó ese guión de vida humano, descendimos a través del vientre de la madre y en la infancia recreamos este guión de vida. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, como almas, ya nosotros planificamos qué es lo que vamos a venir a vivir acá en la tierra. Por tanto, ese guión infantil fue únicamente una estrategia para poder adquirir la suficiente materia prima de cosas contrarias a nuestra naturaleza espiritual. Entonces, ¿cuáles son las cosas contrarias? El dolor, el sufrimiento, el abandono, el rechazo. Esas situaciones que vivimos en nuestra infancia fue algo ya programado como almas. Por tanto, así como programamos nuestra venida con un propósito, el propósito no es quedarnos anclados en ese dolor, sino recordar
que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas para trascenderlas, que quiere decir superarlas, sanarlas y evolucionar como almas. Por eso es que este guión de vida de nuestra infancia, ya en una edad media, pasado los 30, eso no nos sirve. Nosotros necesitamos despertar, recordar quién en realidad somos, esos seres espirituales viviendo experiencias humanas, para poder trascender, superar, sanar, perdonar, liberar, soltar todas esas emociones de las que nos hemos ido llenando, llenando, llenando y que nos impiden darnos cuenta que somos amor, que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios acá no nos ha mandado para venir a vivir en sufrimiento perenne, sino que se nos ha olvidado qué es lo que hemos venido a hacer. Pero la primera parte es recordar que estamos aquí de pasada. Y la misma Biblia dice que, vamos aquí, hay una frase bíblica, vivan en el mundo, pero no sean de él. Y es precisamente donde se enfatiza la parte espiritual, porque nosotros somos pasajeros por esta vida. Venimos a experimentarnos, pero va a llegar un momento en que nos toque partir y nos vamos, porque somos pasajeros, somos temporales, pero necesitamos todo eso que hemos vivido en la infancia como dificultades, ¿sí? Como heridas, como todas esas situaciones, las necesitábamos vivir para poder encarnar bien el papel o el rol, el personaje desde el cual hemos vivido nuestra infancia. Pero hoy de adulto nos corresponde salir de ese personaje del niño pobre, del niño abandonado, del niño rechazado, del niño herido, del niño, ¿sí? Necesitamos salir de ahí y ahí es donde se requiere salir de ese automatismo donde estamos siempre repitiendo los mismos patrones sin darnos cuenta que ya crecimos, que necesitamos despertar, que necesitamos grandemente recordar quiénes somos, que necesitamos recordar que nuestra identidad verdadera es soy hijo de Dios, hija de Dios. Por tanto, lo que aquí estamos viviendo es para experimentar, para aprender, para crecer. ¿Sí? Por tanto, esa frase, como bien dije, vivan en el mundo, pero no sean de él, nos lleva a que nuestro guión principal es el guión que formamos desde allá arriba, en la parte espiritual, ¿sí? Y que al bajar a la tierra, hacemos el simulacro del guión infantil, ¿sí? Pero el principal es el guión espiritual, que desde allá, desde planos superiores, nosotros planeamos nuestra venida al mundo con un propósito, ser feliz. Pero ¿cómo vamos a ser feliz? Transitando por todo ese dolor y después recordando que todo es pasajero, que todo es temporal, que todo es un aprendizaje. ¿Sí? Por tanto, ese personaje que nos construimos desde niño, ¿verdad? A través de las famosas 5 heridas, el niño abandonado, el niño rechazado, humillado, traicionado, todo ese dolor y esos traumas son los que necesitamos trabajar. Porque si nosotros no trabajamos eso, seguimos desde ese niño abandonado, desde ese niño herido.
Y seguimos desde ese sufrimiento que no es nada más que el sufrimiento mental, de seguir atascado en una edad en la que ya no estamos. Porque una persona de 40 años, una persona de 50 años, una persona de 20 años, ya no es un niño. Es una persona adulta, pero se ha quedado mental y psicológicamente anclado en ese niño a base de sus traumas. Por tanto, el camino de crecimiento personal es imperativo para todas las personas que quieran hacer cambios trascendentes en su vida. Y ahí es cuando se empieza a hacer un buen cambio de guión en la vida, pero desde tus propias elecciones, ya no desde la programación de tu infancia. Bien, ahora, ¿qué sucede? Tenemos que recordar que como seres espirituales viviendo experiencias humanas, nosotros somos los creadores de ese guión, desde el guión espiritual. Somos los protagonistas, somos los guionistas, somos, sí, y así como guionistas que hemos sido de nuestra propia vida, podemos cambiar el guión. Si estás viendo algo en tu vida que no te gusta, tú eres el mayor, a ver, o la mayor fuente o la única fuente de cambio para eso que estás viendo. Porque nada se va a mover para mejor si tú no haces el cambio. Porque como dije, a través de la ley de correspondencia, a como es adentro, va a ser afuera. Por eso, lo que nosotros vemos afuera, que creemos que ese jefe, esa pareja, esos amigos, esos son los culpables de que a mí me vaya mal, que eso es absurdo, porque si aquí no está funcionando bien tu emocionalidad, tus sentimientos, tus creencias, tu identidad verdadera, si no estás arraigado en tu identidad verdadera como hijo de Dios, pues lógicamente vas a creer que los de afuera son tus enemigos. No, los de afuera también son hijos de Dios, solo que los estás viendo con unos ojos que todavía no son los ojos del corazón, no son los ojos del alma, porque necesitamos primero limpiar nuestro corazón de tanto trauma, tanto dolor que llevamos cargando cuando niños. Necesitamos sanar para que nuestro corazón pueda abrirse y darle cabida al amor que ya somos. Pero ¿cómo puedo yo amar si yo misma estoy odiándome o yo misma estoy llevándome mal con mis familiares, yo misma estoy en pleito con el mundo y medio mundo? No, no se puede. Necesitamos ser limpios de corazón y no quiero decir desde que hay que somos inmaculados. No, claro, siempre vivimos haciendo una que otra fechoría, grandecita, pequeñita, y ahí vamos. Pero en la medida que abrimos nuestra conciencia, en la medida de que nos ubicamos en que el otro también es hijo amado de Dios y que el otro es mi reflejo, entonces yo voy a estar viendo desde el amor, desde la mirada del amor. Y si yo me amo, yo voy a amar todo lo que hay ahí afuera. Y si hay algo de lo de ahí afuera que no me gusta, que me disgusta, me reviso, a ver, ¿qué hay? ¿Qué parte de mí hay ahí que me está haciendo proyectar ahí afuera situaciones que me hacen sentirme incómoda? Y no porque las personas sean las que lo están haciendo por mí o para mí, sino porque hay algo en mí que yo lo estoy proyectando afuera. Y eso es parte del ir trabajando poco a poco en uno.
Bien, ahora, ¿cómo cambiar tu guión de vida? Bien, yo te voy a dar 4 pasos, pero no quiere decir que sean así de tan simples. 1, 2, 3, 4. No, cada uno tiene su propio proceso, por así decirlo, pero ya va a depender de ti que si esta información te resuena, por algo vas a empezar, que va a ser por observarte, que vas a empezar a querer pequeños cambios en tu vida y la misma vida te va a ir guiando hacia tu propio camino personal, porque no todos tenemos el mismo camino, ¿sí? Pero si esta información te resuena, lo más seguro es que empieces a leer un poco más y que vaya surgiendo en ti esa espiritualidad que hasta hoy puede estar adormecida. Bien, dentro de los pasos para hacer el cambio de guión de vida, el primero es desaprender. Desaprender todo, prácticamente todo lo que nos enseñaron, porque todo ha estado equivocado, todo ha estado al revés, ¿sí? Partiendo de que pues se nos enseñó que la vida es nacer, crecer, multiplicarse y morir. Así, simple, sencillo, como que si fuéramos un trapo que vino, que se lavó y si no, no sirvió, se va a la basura. Así. Desde ahí tenemos que empezar por cambiar, ¿sí? Porque es una creencia totalmente errada. La vida, como bien te dije, si bien no está determinada, que la vida es así, hecha y que no se puede hacer cambio, no está determinada, sino que va a ser el resultado de tus propias elecciones. ¿Sí? Entonces, por ahí tenés que empezar. Que la vida no es lo que te ha dicho mamá, que la vida es dura, es difícil, que los hombres son aquí, que las mujeres son allá, de que el dinero es esto. Todo eso son creencias y lamentablemente creencias muy limitantes que nos han mantenido en un esquema de supervivencia, en un esquema de victimismo, en un esquema de pobre de mí, que un esquema de no soy suficiente, no soy merecedora. Por ejemplo, desaprender muchas creencias religiosas también, independientemente de la religión. Y no porque esté en contra de las religiones, no, sino de los dogmas, de las creencias que nos impregnan, ¿sí? Por ejemplo, creencias en algunos aspectos o algunas religiones donde es que la mujer no tiene voz, que la mujer tiene que vestir de esta forma, que la mujer no debe usar el pelo corto, que todo eso es parte de creencias que te limita. Parte de creencias que es más fácil que pase, dice un camello por el ojo de una aguja que un pobre que un rico en el reino de los cielos, ¿sí? Otra creencia súper extrema y fantasiosa. Entonces, al final es desaprender todas esas cosas que nos metieron en la cabecita. Por ejemplo, yo platicaba con una de mis hermanas que yo recuerdo todavía cuando tenía como 7, 8 años y que cuando llegaba Semana Santa, entonces mi mamá decía que ya lo que era el jueves y el viernes, jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, jueves santo, viernes santo y sábado, no se podía barrer la casa porque ya el señor estaba muerto, estaba sobre tierra y que entonces no se podía barrer. ¿Sí? Era parte de las creencias de mi mamá. Entonces, vemos cómo
De una otra forma, un niño de 7 años que está oyendo eso no quiere ni siquiera caminar porque el Señor está muerto y entonces creencias que nos limitan mucho. Entonces tenemos que ver que ese desaprender es prácticamente como que borráramos todo el cassette, ¿sí? Borráramos todo el cassette. Eso. Otro gran punto, el autoconocimiento. El autoconocimiento conlleva a que una vez que estamos haciendo cambios de creencias limitantes, empezar a reconocer quién eres en realidad. No ese ser que te dijeron que veniste, que porque mamá no se cuidó y fuiste un accidente, o que porque tu papá no te reconoció, entonces son menos que los demás. O creencias así, tan extravagantes, tan limitantes, tan dañinas, que nos han hecho un ser bien como no merecedor de nada ni de la vida misma. Entonces, cuando entras a la parte del autoconocimiento, que es reconocer que eres hijo de Dios, reconocer que eres un ser espiritual viviendo experiencias humanas y que aquí no hay castigo, que aquí no es cuestión de que si no haces esto, el Señor se va a enojar y te va a mandar a lapidar. O sea, son creencias de otro tiempo. Tenemos que aceptar nuestra divinidad. Tenemos que reconocer nuestra grandeza, porque solamente así podemos en realidad tener una vida digna, una vida donde no nos vamos a dejar someter por cualquier creencia absurda, ¿sí? Y esto no es ego, esto no es prepotencia, esto es la verdad. Y Jesús mismo dijo, la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer libre? Reconocer que no soy esa hormiguita o ese accidente de la naturaleza, como tal vez nos han hecho creer, sino que soy un ser elevado, que estoy aquí en la tierra con un propósito, que pueda que no lo recuerde a totalidad, pero que no estoy aquí como paracaídas, ¿sí? Entonces, el autoconocimiento, que eso, imagínate que en el tiempo de los griegos, que son los grandes sabios de nuestras historias, en el templo de Delfo está escrita la frase que dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. Qué hermosa esa frase. Imagínate, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a conocer? Porque sería mi gran espejo. Soy hija de Él. Soy hija del Padre amado. Entonces, al saber y sentirte dichosa que eres hija amada, hijo amado de Dios, surge en ti ese gran deseo de amar sin condiciones a los demás. Y surge en ti el deseo de la grandeza y no la grandeza de lujo y de prepotencia, sino la grandeza de compartir lo más bello, lo más santo y lo más extraordinario que puedas tener de conocimiento y compartirlo con los demás. ¿Sí? Bien. Otro punto grandísimo para hacer cambio en tu guión de vida es renovar tu mente. ¿Sí?
renovar la mente, porque también la misma Biblia lo dice. Mediante la renovación de vuestra mente, seréis transformados. Y ten la plena seguridad que todo lo que yo te estoy hablando, y que aunque te estoy hablando de versículos y cosas aquí, no estoy profetizándote ni evangelizándote. Estoy hablando desde la verdad absoluta, que es la que me ha permitido a mí verme, sentirme, experimentarme una persona totalmente diferente de la que yo era hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, porque he ido profundizando en mi crecimiento personal, en mi crecimiento espiritual, y esto me ha ido dando estas herramientas que son las que hoy por hoy me hacen sentirme totalmente en libertad de poder compartirlo contigo. Entonces, el renueva tu mente es simple y sencillamente porque nuestro sufrimiento está aquí, en la mente. Que si pensamos aquello negativo y nos anclamos en un círculo vicioso de que me va a pasar algo malo, de que no soy suficiente, de que si el otro me vio y no me vio, que sí, que van a pensar de mí, que qué van a decir, y estamos con la loca de la casa, dele que dele, repitiéndonos un diálogo interno negativo, que eso no nos va a llevar a absolutamente nada. ¿Cómo podemos tener una vida diferente o una vida mejor si no cambiamos nuestros pensamientos? Porque son nuestros pensamientos los que crean nuestra realidad. Claro que a nuestros pensamientos les preceden, o sea, las creencias. Si yo creo, por ejemplo, que todos los hombres son irresponsables, porque esa es la creencia que viene como herencia familiar, resulta que, claro, ya anda aquí, y todo hombre que voy a ver de manera muy inconsciente para mí son irresponsables. Luego me encuentro un novio, me encuentro una pareja y va a ser totalmente irresponsable. ¿Y eso qué va a hacer? Ven, yo sabía, es que los hombres son irresponsables. ¿Sí? Entonces ya estamos desde esa profecía autocumplida, pero es a través de nuestras creencias. Por eso es sumamente importante hacer cambio de creencias, desaprender lo que es lo primero, el primer punto que puse, desaprender todas esas creencias que se nos inculcaron, desde las cuales hemos vivido no solamente desde que somos niños, sino que de miles de años hacia atrás, cuando se nos decía que la mujer tiene que ser de la casa, que la mujer solo los hijos, todo lo que Dios quisiera, o sea, creencias milenarias que hoy por hoy han hecho que el ser humano se sienta tan reducido, ¿sí? Y en el punto este del renueva tu mente, lógico que ahí van no solamente el cambio del patrón mental por los pensamientos, sino también parte de esas creencias que son las que como que permean la forma de pensar. Por tanto, las creencias y los pensamientos es algo que van totalmente unidos, y hay que trabajarlo para poder empezar a ver la vida de una manera diferente, para empezar a encontrar el aprendizaje detrás de las circunstancias dolorosas, para poder tener una mirada amorosa hacia la vida, independientemente de lo que acontezca. Y por último, que no sería lo último, sino lo primero, pero es sanar tu relación con Dios. Y cuando te hablo este punto, aquí daría como para hacer otro video, pero no lo voy a hacer más largo. Sanar la relación con Dios, que muchos pueden verlo como que no hay mala relación con Dios. Sí, sí hay mala relación con Dios.
vivimos pésima relación con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la vida es Dios mismo. Y nos vivimos quejando de la vida, vivimos diciendo de que es violenta, que es escasa, que es mala, que, ¿sí? Aparte que cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, decimos, Dios no me escuchó. Es que Dios se me llevó antes de tiempo a mi hijo o a mi madre o a no sé quién y le vivimos echando la culpa a Dios. Y si Dios es el creador de todo lo que existe, ¿cómo me va a ir la vida si yo estoy en contra del creador? ¿Sí? Por eso es sumamente fundamental revisar en primera instancia cuál es el concepto que tienes de Dios. En que ahí es donde te digo que haríamos hasta un video completo. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto equivocado de Dios. Porque por la palabra Dios, muchos han dejado de creer en Él. Porque a través de siglos se ha hecho un mal uso de la palabra de Dios. Porque muchos han matado en nombre de Dios y siguen matando en nombre de Dios. Porque muchos dicen, es que esta fue la voluntad de Dios y tal vez fueron simplemente sus instintos. Porque muchos hacemos uso del nombre de Dios en vano. Entonces hay muchísima carga negativa que le hemos dado a la palabra Dios. Y sobre todo porque se nos inculcó aquel Dios castigador, aquel Dios que te hace juicio diciendo que eres pecadora, que, que te va a castigar, que te va a mandar al infierno, esas cosas. Desde ese concepto es que nosotros hemos creído en Dios. Y ese concepto es el que ha hecho que en lugar de amar a Dios, nos retiremos de Dios, nos aislemos de Dios, nos olvidemos de Dios. ¿Y sabes qué es lo más absurdo de, del ser humano? De que él cree estar aislado y separado de Dios, cuando nunca nos hemos separado de Él, porque Dios habita en nosotros, Dios habita en nuestro corazón, solo que con tantos traumas y programaciones y cosas y emociones no gestionadas ni nada, hemos cerrado la puerta de nuestro corazón, lo hemos bloqueado, lo hemos puesto ahí grandes murallas, de tal forma que Dios, que es amor, no se pronuncia a través nuestro por todo eso con que lo hemos tapado. Entonces, sí, para hacer cambio en el guión de tu vida y hacer un guión extraordinario, necesitas por empezar a sanar tu relación con Dios. Y quiero cerrar con esta frase que dice, la transformación de tu ser no se alcanza luchando o entendiendo con la mente, sino rindiéndote al amor y habitando la presencia de Dios en ti.
rindiéndote al amor, el amor con mayúscula en Dios, y habitando la presencia de Dios en ti. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que te rindas ante todo lo que acontece en tu vida. Y cuando digo que te rindas, no es que te sientas la víctima, que no puedes hacer absolutamente nada, porque ya te dije claramente que sí puedes. Puedes, por empezar, a recordar que no eres víctima del mundo ni de las circunstancias. Tú eres el creador de todo lo que hasta hoy has vivido como vida. Pero que tienes que recordar que tu esencia primera no es la humana, sino la espiritual, porque eres un ser espiritual viviendo experiencias humanas. Y cuando recuerdes tu esencia divina, hija amada, hijo amado de Dios, empezarás a ver grandes cambios en tu vida. Y esto no es religión, esto es transformación. Esto es reconocer que no somos paracaidistas en un mundo inhóspito, sino que somos seres muy elevados viviendo en esta dimensión para experimentarnos desde lo que no somos y recordar el amor que somos. Feliz tarde.